Buenos días, good morning to everyone. I don't know if to present in English or in Spanish. I think I'm going to do it in English to be an international forum. So thank you very much. First, CI, Aina, to invite me to moderate this debate. When I started 5 years ago talking about regenerative agriculture, working in regenerative agriculture through and in regenerative organic farming, I never thought that this debate could happen. Because for me, regenerative agriculture, since the scratch, starts from organic certification. Empieza con la certificación orgánica, pero estamos aquí. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia, donde escuchamos muchas voces dentro del contexto de la agricultura regenerativa. Ya hemos escuchado que el glifosato es la clave aquí, pero aquí estamos. Y estoy contenta de estar con ustedes moderando este debate. ¿Por qué estamos aquí? Antes de presentar mis compañeros en la mesa hoy, estamos aquí para explorar nuestros aspectos, cosas comunes y las solapas entre ecológico y regenerativo. Y claro, soy el moderador y se supone que soy imparcial, pero claro, no lo soy. Pero lo voy a intentar. Cuando veo o cuando te escucho, Jürgen, y sobre todo los últimos puntos sobre la convencionalización de la agricultura regenerativa, me gustaría hablar de la dirección que tomamos en el futuro para evitar el abuso de la agricultura y el ecopostureo, para conseguir una alianza entre los dos conceptos, como ecológico y regenerativo, y no permitir que la industria otra vez secuestra nuestro movimiento precioso y las personas que lideran ese movimiento. No voy a presentar a Jürgen porque ya lo hizo mi compañera, pero me gustaría presentar las otras personas, mis otros compañeros. Sarah Compson, bienvenida. Es directora de innovación normativa en la Soil Association, donde dirige el desarrollo de normas ecológicas y contribuye a las estrategias generales de la organización para apoyar la alimentación y la agricultura sostenibles. También forma parte de la Junta Mundial de IFOA, Organics International. Muchas gracias por estar aquí. Y a mi derecha tengo Nuria Amadeo. Welcome, Nuri. Bienvenida. Bienvenida, welcome. Nuria. Nuri is a regenerative farmer of the Can Font farm, an awesome farm that I was really lucky to visit que me gustaría, que he visitado hace unas semanas en la certified organic farm where regenerative agriculture has been practiced for more than 12 years. So donde ha estado ya desde hace más de 12 años y es un ejemplo vivo de lo que estamos hablando hoy. También es comunicadora sobre la agricultura regenerativa en la Regen Academy. The formation in Spanish here in regenerative organic in Spain. And since 2023, she's a member of the European Alliance for Regenerative Agriculture. Es miembro de la Alianza Europea de la Agricultura Regenerativa. I'm going to do different questions to Voy a
preguntaros diferentes cosas y los otros participantes pueden reflexionar sobre las respuestas. Entonces, me gustaría empezar contigo, Sara, para hablar más sobre tu organización. ¿Cómo defines agricultura regenerativa y en qué maneras ves que complementa y refuerza la agricultura ecológica? Muchas gracias. La respuesta corta a la definición de agricultura. Mucho mejor. La respuesta corta de cómo se ha definido por mi organización la agricultura regenerativa es porque el valor y la innovación llegan a partir de colaboración por parte de los agricultores, exploración de técnicas, no por la definición de una manera que se cierre. Somos una organización líder en ecológica y tiene una definición global y se ha intentado regularizar y normalizarla. Y eso es bueno, es fantástico, hay que estar orgullosos, pero también crea retos y problemas, que es una de las razones que necesitamos ahora un enfoque, una nueva palabra. Es difícil para agricultores de transicionar de convencional a orgánico o ecológico. Y para nosotros, regenerativo es una palabra fantástica para describir ese trayecto de agricultores. Y como así vemos que tienen la misma raíz y el mismo objetivo, y es probablemente como nos gustaría definirlo. Muchas gracias, Sara. Hemos hablado de normas, estándares y certificaciones. ¿Qué papel crees que deberían jugar las certificaciones para prevenir el abuso de esa palabra? Porque estamos hablando de estandarización, de certificación. ¿Qué papel ves tú que deberían jugar? Entonces, ¿quieres decir la definición del término regenerativo dentro de la certificación? Sí. Yo estaría en contra de tenerlo definido dentro de la ley, porque creo que el ecopastoreo es un gran problema. Y no creo que la respuesta es la definición de agricultura regenerativa dentro de la ley, porque ya tenemos un cuadro dentro de la regulación orgánica y eso debe ser la base. Los agricultores pueden ir más allá, no es una restricción de lo que se puede hacer. Y el problema de la definición de la agricultura regenerativa pueden pasar dos cosas. Si hablamos de mucha integridad, si llega a ser lo mismo que orgánico, ecológico o algo más, pero no resuelve el problema que tenemos. Es decir, necesitamos más agricultores que transicionan desde convencional a sostenible y orgánico, ecológico. Y podemos utilizar diferentes herramientas para ayudar a los agricultores en este trayecto. Y hemos creado este programa para enfocarnos en ello.
Y si tenemos estándares, normas en un nivel más bajo, creamos una competición en el mercado que no genera la transformación que necesitamos en el ritmo que necesitamos. Y por eso estoy en contra de la definición de regenerativo que está por debajo de orgánico o ecológico. Pero cuanto más podamos llevar los estándares a principios, queremos crear una mejora progresiva dentro del movimiento orgánico para cubrir esas bases. Pero no se mejora y todo lo que necesitamos es que se mejore. Entonces no puede llegar por debajo de esa base. Nuria, Jürgen, ¿queréis añadir algo a esa pregunta, a ese enfoque? A este acercamiento. ¿Esta idea? Me gustaría añadir. Voy a cambiar a español porque me siento más cómoda. Sí. Bueno, no, yo solo añadir o sumarme, ¿no?, a Sara cuando dice que la certificación regenerativa tiene que ser nunca debajo de la certificación orgánica y tenemos que certificar los productos, ¿no?, regenerativos. La agricultura regenerativa tiene que ser evidentemente un escalón más, ¿no?, de la agricultura orgánica y no puede contener ni químicos ni organismos modificados genéticamente, para mi opinión. Yes, Jürgen? No. You have something to add to what Hannah and to the question about the certification and about lo que se ha dicho sobre la certificación. Perfect. Thank you very much. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo. Y como he dicho, cuando yo empecé, nunca me podría haber imaginado que llegaríamos a este punto. Porque para mí, cuando cuando llegaba a un campo muy desertificado y veía en campos bombeando agua desde el subsuelo, y se llamaban orgánicos, ecológicos y estaban certificados. Y ahora veo fincas que utilizan el glifosato. Es esa la convencionalización, porque simplemente cumplen con los mínimos según la certificación, pero utilizan trucos para decir que sí que cumplen. Pero nuestra concentración, nuestro enfoque debe estar en los beneficios. Y los beneficios y las mejoras de una visión podría llegar, en mi experiencia, todas esas técnicas parten a base de no usar venenos agroquímicos. Y mi pregunta va a ser en español para Nuria. Pero también lo puedo traducir y muchas gracias a los intérpretes. Nuria, justamente te quería hacer una pregunta y la primera es ¿por qué en vuestra granja, por qué
por qué en vuestra finca decidisteis dar un paso, decidisteis tornar, ya no voy a hablar de ese cambio a la agricultura ecológica, sino qué os hizo añadir más prácticas, qué os hizo tornar de la ecológica a la regenerativa, pero siempre, obviamente, como he dicho, partiendo de la ecología. ¿Qué os hizo dar ese cambio? Bueno, yo sí que voy a hablar un poco de la historia de la finca. Me gustaría De una pequeña finca a Cataluña, en el norte, a l'Alt Empordà, ¿vale? Ahí el paisaje agrícola es de olivos y viñedos y es también lo que cultivamos en nuestra finca. Estamos cultivando viña y olivos, ahora mismo cosechando las aceitunas ya. Cuando yo llegué en la finca hace ahora 20 años, ahí se estaba haciendo la agricultura convencional, ¿no? O lo que a los mayores les gusta decir, se hacía como se ha hecho toda la vida, ¿vale? Pero cuando empezamos a llevar la finca más yo y Frances, que es de hecho el que es hijo de la finca, es una finca familiar con una larga trayectoria familiar, son ya 9 generaciones que sepamos, cultivando las mismas tierras. Cuando nosotros llegamos ahí vimos que realmente no podíamos seguir cultivando haciéndolo con los químicos, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente no toda la vida se había hecho así y que lo que nos estaban alertando ya los expertos hace ya 20 años de la desaparición de las especies y todos los problemas de los químicos, ¿no? Nosotros cada vez veíamos más claro en nuestros campos lo que estaba pasando, ¿no? Que cada vez había menos lombrices, cada vez había menos mariposas, y ahí fue cuando, hace 11 años, nos dimos de alta al CCPAE, que es el Consejo Català de la Producción Agraria Ecológica, y ahí empezamos nuestro camino al ecológico en la finca y empezamos con el sustituto de inputs, ¿no? Cambiamos el clorpirifos por las piritrinas naturales, cambiamos el captán por el polisulfuro y nos dimos cuenta que lo único que habíamos cambiado es que estábamos gastando más dinero para tener más problemas. Eso sí, estábamos cumpliendo la normativa ecológica y ahí no entraba ni un químico en la finca. Pero esto no podía seguir así y ahí es cuando empezamos a leer, empezamos a estudiar, a ver vídeos del YouTube, ¿no? Y es cuando descubrimos un mundo que teníamos en nuestras fincas, pero que no sabíamos que lo teníamos. Descubrimos el suelo y descubrimos el mundo que hay en el suelo. Y ahí es donde empezamos la real transición, ¿no? ¿Por qué hemos hecho el cambio de ecológico a regenerativa, me preguntabas? Pues porque nos dimos cuenta que integrar el sistema en la agricultura, todo el sistema era mucho más simple. Que cuidando el suelo, cuidábamos el planeta y cuidábamos también nuestros alimentos. Y de repente vimos que era mucho más fácil cultivar en regenerativa que no solo en ecológico. ¿Ves entonces qué beneficios concretos visteis de esa suma de estos beneficios a nivel ecológico, a nivel económico? Cuéntanos un poco justamente qué beneficios habéis visto tras la aplicación de estas técnicas. Sí, ahora ya son más de esto que decías, ¿no? 12 años haciendo agricultura regenerativa. Beneficios medioambientales, si tú dejas la química y empiezas a producir con ecológico, los beneficios medioambientales ya son brutales, porque estás quitando el químico de tu vida, de tus campos y de toda la ecuación. Pero en regenerativa le podríamos añadir, ¿no?, el beneficio ambiental que supone regenerar el suelo, como por ejemplo pues, tener cubiertas vegetales o trabajar para que haya una vida más grande en el suelo. Todas estas mejoras que haces con la agricultura regenerativa es un impacto medioambiental muy positivo, ha dicho también él, ¿no?, con la captura de carbono, con también la erosión, ¿no?, que disminuyes drásticamente la erosión por agua y por viento,
son, bueno, muchas de los beneficios que podríamos decir, ¿no? Que podría hacer una lista muy larga y creo que Gabri no me va a dejar más tiempo. Vale. Los beneficios económicos, como se centra mucho en el suelo toda la producción regenerativa, al tener unos suelos mucho más saludables, vamos a tener unos cultivos más saludables y también unos animales más saludables, y eso hemos constatado en nuestros años de regeneración que se traduce a una reducción de gastos, ¿no? Ahora podemos decir que en nuestra finca de viña y olivos estamos produciendo prácticamente lo mismo, y aquí abro un paréntesis porque como asesora que soy de muchos agricultores que están transicionando, a lo mejor no en todos los cultivos pasa, pero sí en viñedos y olivo, que la producción es la misma o incluso en algunos momentos aumentas la producción, ¿vale? Y tenemos un 20% menos de gastos en nuestra explotación con, bueno, el manejo de la tierra, la compra de fitosanitarios, todo esto. Muchas gracias, Nuria. Ahora, I wanted, before to go with you, Jürgen, before to start asking and ending the debate with the last question, I would like to launch a little question for everyone, that what would most effectively encourage organic farmers to move further in a regenerative direction. What do you think that encourage more this transition ¿Qué les estimularía más? ¿Qué adición? Regenerative production. ¿Qué les llevaría más a la producción regenerativa? Hay unas cuantas respuestas. Una, incentivos. Los agricultores tienen que estar y la otra son las redes. Sabemos que el conocimiento es muy intensivo, entonces juntarse para compartir esos conocimientos es muy importante. Sara ha hablado antes de mí. Sí, me gustaría subrayar el conocimiento, porque muchas veces se pierde el conocimiento y por ello los agricultores no saben de las diferentes medidas o las razones por las cuales es importante. Entonces es importante juntar a los agricultores con los expertos para compartir ese conocimiento, y los incentivos, por supuesto, son muy importantes, porque muchos agricultores, en mi opinión, no saben todo lo que es posible, porque mucha gente no quiere pagar lo que se debería por su alimentación. Me gustaría hablar como agricultora. Yo creo que lo más importante para los agricultores es el dinero, porque si no ganas dinero no puedes seguir trabajando. Muchas gracias. En mi experiencia, yo he visto que la transición de convencional a regenerativo a veces tarda 3 a 4 años. Cuando el suelo se está adaptando y, por ejemplo, donde yo estoy, por ejemplo, tenemos muchas almendras, aceituna, no podemos pasar directamente de 6 veces arar, pesticidas, a nada de nada. Tenemos que darles a los agricultores la seguridad para poder transicionar durante esos 3-4 años, porque después de ese periodo
las ganancias y los beneficios están demostrados, pero los problemas o la adaptación, el periodo de adaptación es de 3-4 años. Entonces tenemos que estimular los incentivos para poder pasar ese periodo de 3-4 años. Me gustaría terminar con tu pregunta, Jürgen. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer ya estuve mirando tu historia, tus investigaciones, y me gustaría preguntarte, ¿qué acción te gustaría ver? Vamos a soñar un poco. ¿Qué acción te gustaría ver en los próximos 5 años para acercar regenerativo y ecológico? Porque no son enemigos, la confrontación entre los dos no se... Entonces, ¿qué te gustaría durante los próximos 5 años para acercar estos dos? ¿Qué es lo que podríamos llevarnos hoy? Muchas gracias por la pregunta. Un punto podría ser que, por ejemplo, los influencers como tú llevan al público una posición muy clara, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos una transformación en partes. Y yo entiendo totalmente que es extremadamente difícil el cambio a ecológico, a regenerativo, porque lo he visto. Entonces yo creo que el regenerativo es el camino a seguir. Y tenemos que evitar a toda costa y tenemos que luchar contra el greenwashing, el ecopostureo, porque estamos todos en el mismo lugar. Y respeto a todo el mundo, todos los agricultores que quieren ser más ecológicos, pero tengo un problema cuando hay muchas promesas que no se cumplen. Y tengo el miedo que la política, combinado con la industria alimentaria, no tiene ningún interés en orgánico. Y por ello, y tú eres más joven que yo, y eres un influencer, yo no tanto, y por lo tanto podemos hacerlo juntos. Tenemos que colaborar, tenemos que cooperar para entrar en esa transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Te acepto el reto y seguiré en este camino. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este debate y me gustaría daros las gracias por la invitación y quizás me gustaría preguntaros si tenéis alguna pregunta para los participantes. Entonces podemos terminar el debate de esa manera, con las preguntas del público.